En este vídeo vamos a hacer este colgante con la técnica Mica Shift. La técnica conocida con el nombre en inglés de Mica Shift se realiza con arcilla polimérica metalizada. Esta arcilla está compuesta de arcilla translúcida a la que se le añaden partículas de mica. Estas partículas, según estén colocadas, reflejan la luz de una u otra manera, por lo que permiten que la arcilla adquiera ese brillo tan característico. Pues bien, esta técnica aprovecha esa característica de las partículas de mica para conseguir unos efectos muy curiosos que verás al final del vídeo. Para ello, primero deberemos alinear todas las partículas de mica en el mismo sentido, por lo que tendremos que pasar la lámina de arcilla por la laminadora siempre en el mismo sentido, unas 20 o 25 veces. Posteriormente, variaremos el sentido de las partículas de manera que se cree un efecto óptico de volumen. De ahí que la técnica se llame Mica Shift, ya que en inglés Shift significa cambio. Una vez hemos pasado la lámina por la laminadora, para alinear las partículas de mica, la colocamos sobre nuestra superficie de trabajo y comenzamos a enrollar desde uno de los lados. Presionamos bien para que no queden burbujas de aire. Cortamos al final y con el rodillo hacemos que el extremo sea un poco más fino para que no quede demasiado abultada la junta. Ahora presionamos este cilindro sobre la mesa de trabajo y vamos a cortar láminas muy finas. Como ves, estas láminas ya tienen un dibujo, puesto que al haber enrollado la lámina de arcilla metalizada, las partículas de mica han quedado distribuidas en diferentes direcciones, y eso hace que utilizando un solo color de arcilla consigamos un patrón en la lámina. Continuamos cortando más láminas finas de nuestro cilindro. Cuando ya tengamos el número de láminas deseado, vamos a pegarlas sobre una lámina más gruesa de arcilla del mismo color. En este momento la cámara se me quedó sin batería y esa parte del vídeo no se grabó, pero simplemente pegué las láminas unas junto a las otras. A continuación, colocamos un papel de horno sobre la lámina y bruñimos con ayuda de una tarjeta de crédito y del rodillo. También podemos utilizar una espátula para eliminar todas las juntas entre las láminas. Pasamos nuestra lámina por la laminadora, disminuyendo poco a poco el grosor. Y así es como nos queda la lámina ya completamente lisa. Este patrón de líneas que se ha creado en la arcilla se acentuará cuando lo horneemos y aún más cuando lo lijemos y le saquemos brillo. A continuación, hacemos churritos muy finos e irregulares con arcilla de otro color también metalizado. Y los vamos a pegar sobre la lámina anterior, formando una especie de árbol.
Cuando terminamos el árbol, volvemos a colocar un poco de papel de horno encima y bruñimos para integrar el árbol con el fondo. Hacemos una lámina de arcilla de grosor medio y vamos a colocar nuestra lámina estampada encima, presionando bien para que no queden burbujas. Bruñimos de nuevo y cortamos con un cortador. Ahora vamos a hacer otra parte de nuestro colgante, que será reversible. Cogemos otra lámina de arcilla metalizada en otro color y hacemos una lámina fina con la laminadora, más o menos al número 4 de mi laminadora Atlas. En esta lámina vamos a cortar tiras muy finas paralelas. Que colocaremos separadas entre sí lo más rectas posible sobre otra lámina del mismo color. Cortamos el exceso y bruñimos con un papel de horno por encima. Podemos pasar por la laminadora siguiendo el sentido de las líneas. Ahora vamos a añadir nuevas líneas para darle una mayor sensación de volumen. Las añadimos en perpendicular a las que ya teníamos, dejando mayor separación entre estas nuevas líneas. Y añadimos nuevas líneas verticales, dejando distinta separación entre ellas. De esta manera vamos a conseguir diferentes volúmenes y un efecto como de tablones de madera. Colocamos un papel de horno encima y bruñimos la superficie. Si no quieres que se te distorsionen demasiado las líneas, no vuelvas a pasar esta lámina por la laminadora, ya que se
distorsionará el dibujo. Yo quería darle un efecto irregular y además de bruñir con el rodillo y con la tarjeta, lo pasé por la laminadora. Y este es el efecto que se consigue. De la misma manera colocamos nuestra lámina estampada sobre otra un poco más gruesa, bruñendo bien para evitar que queden burbujas. Y cortamos con el mismo cortador que la otra parte de nuestro colgante. En este caso, con un cortador de la misma forma pero más pequeño, le voy a hacer una ventana. Y horneamos ambas piezas a la temperatura y tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estamos utilizando. Así es como quedan las piezas una vez horneadas. Como ves, el efecto se aprecia mucho mejor después de horneadas las piezas, y todavía se notará más cuando las lijemos y le saquemos brillo. A continuación lijamos las piezas de nuestro colgante. Si quieres saber con detalle cómo lijar y pulir tus piezas de arcilla polimérica, puedes ver el enlace al tutorial donde te lo explico en la caja de descripción de este vídeo. Para lijar mis piezas yo he utilizado lijas de los números que ves en pantalla. A continuación cogemos una lámina de arcilla que nos ha sobrado de hacer los colgantes al máximo grosor de la laminadora. La cortamos por la mitad y colocamos una mitad sobre la otra. Y con un mini cortador cilíndrico vamos a cortar 8 cilindros del mismo tamaño. Colocamos estos cilindros, como ves en la imagen, sobre la parte trasera de nuestro colgante, con ayuda de arcilla polimérica líquida. Estos cilindros crearán los canales por donde pasará el cordón con el que vamos a montar nuestro colgante. Volvemos a colocar arcilla polimérica líquida sobre los cilindros y le ponemos la tapa a nuestro sándwich. Una vez más deberemos hornear según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Y ahora sí, es hora de pulir. En el tutorial que tienes en la caja de descripción del vídeo te indico también cómo pulir las piezas de arcilla polimérica para conseguir un efecto alto brillo. Ahora solo nos queda montar el colgante. Vamos a pasar un cordón de caucho fino por los canales que hemos hecho en el interior del colgante. Y así de fácil es este montaje. Te dejo también el enlace al tutorial de otro colgante que monté de la misma manera. Para colocar el cierre lo voy a pegar en los extremos del cordón de caucho con ayuda de un pegamento de 2 componentes de la marca Araldit. Ponemos un poco de pegamento en la punta del cordón de caucho, introducimos el cierre y limpiamos el exceso de pegamento que quede por fuera. Lo vamos a dejar secar sin abrochar el cierre y una vez seco el pegamento ya podemos utilizar nuestro colgante. Y así es como queda nuestro colgante Mica Shift terminado. Como ves, lijando y puliendo se consigue un brillo espectacular y se obtiene ese efecto de volumen que da esta técnica, aunque el colgante en sí es liso y además es reversible. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica.
A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.